Por favor, todos entren y desactiven sus audios, sus micros, por favor. Ok, un momento, voy a admitir a todos los que puedo antes de continuar. Ya, creo que con esto es suficiente. En verdad no sé qué pasó. Ok, todos pueden visualizar mi pantalla. Sí, Ya, ok. Pedro. Porfa, si alguno de sus amigos está en sala de espera, me avisa para poder entrar, porque tengo que abrir de nuevo Zoom. ¿Ok? Listo. Entonces esa es la fórmula para calcular el agua corporal total, EC, y todo eso. ¿Ok? Como les dije, si quieren usan el método que yo tengo, si no lo dividen en dos tercios, un tercio, tres cuartos y un cuarto. ¿Ok? Eso es total decisión de ustedes. Esto es algo que tienen que recordar, por favor, siempre. ¿No? Siempre les pido que recuerden y siempre se olviden. Acá está cómo está el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, ¿ok? Y cómo están las concentraciones tanto intra como extracelular. Siempre les pregunto eso y siempre se olvida, ¿ok? En el extra, el sodio está en una concentración de 140, mientras que en el intra, 14. Mientras que el potasio, adentro tienes 4 y afuera es 120. Profesor, ¿está cambiando de PPTs? No, estoy mencionando tal cual las cosas, Ah, listo, gracias. ¿ok? Por favor, no se olviden, tienen la fórmula de osmolaridad ahí. Recuerden que si es con urea es sobre 5,6, ¿ok? Te va a venir un ejercicio para saber si es que es algo hipo, hiper o iso, ¿ok? Esto de Darrow-Janet y esta tabla en específico es bastante importante que la recuerden, ¿ok? Siempre les pregunto un ejemplo y se confunden. Mira, por ejemplo, ahí en contracción hiperosmótica tiene sudoración, fiebre, diabetes insípida, ¿ok? Diarrea y quemadura para contracción isosmótica. Ojo, la hemorragia. Ahora sí estoy escribiendo, ¿se nota o no? No, No, profesor, profesor. sigue en la PPT anterior. ¿En la anterior? ¿No están viendo la tabla amarilla? No, profesor. Se ve lo del plasma. Qué raro. A ver, voy a volver a compartir. Ya. Ahora sí, ¿están visualizando una tabla amarilla? Sí, profesor, pero hay como una interferencia. Todavía no termina de cargar por eso.
Qué raro, nunca me ha pasado esto con el iPad. Al parecer se ha congelado, profesor, porque se ve la transición, pero ahí quedó. Mm, ok, creo que entonces volvemos a la pizarra de Zoom, porque no vamos a avanzar eso. Ok, bueno, les decía, ok, hay una tabla en Constanzo y en sus diapos que les he dicho que siempre recuerden. Por ejemplo, en el examen te puedo preguntar un ejemplo de, a ver, lo tengo, un ejemplo de contracción isoosmótica. Ahora sí ven lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Sí, Ya. Tenemos a la hemorragia, a las quemaduras, ¿ok? Y tenemos también acá a la diarrea. ¿Ok? ¿Qué más tienes que recordar? Todos los Darrow-Janet que te imagines, ¿ok? Practica hacer Darrow-Janet. En el examen te voy a preguntar que hagas un Darrow-Janet, de lo que sea, de lo que a mí se me ocurra. Te puedo dar un caso clínico, ¿ok? O te puedo dar de frente para que dibujes una contracción hiper, una contracción iso, una expansión hiper o una expansión iso. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hablar de aldosterona un poquito. ¿Ok? Ya saben que la aldosterona aumenta los niveles de sodio en sangre. ¿Ok? Se produce en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. ¿Ok? Es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Y una cosa que tienen que recordar sobre este sistema renina, angiotensina, aldosterona es que aumenta la presión arterial, pero a largo plazo. ¿Ok? ¿Qué más tienen que recordar sobre aldosterona? Que activa al ROMCA, que activa al ENaC y que activa la bomba sodio-potasio ATPase. Eso es su mecanismo de acción. ¿Ok? Mm, ¿algo más sobre aldosterona, sistema renina, angiotensina, aldosterona? No, creo que no. ¿Ok? ¿Qué más tienes que recordar? Tienes a la antidiurética. La antidiurética, ¿dónde se produce? En el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular del hipotálamo. O sea, todas sus preguntas. ¿Ok? Entonces, núcleo supraóptico y núcleo paraventricular del hipotálamo. ¿Ok? Ojo, aquí se produce. ¿Y dónde se almacena? Se almacena en la neurohipófisis. ¿Ok? ¿Y cómo se llama la sustancia que se encarga de llevar del hipotálamo a la neurohipófisis a la antidiurética? Se llama neurofisina. Específicamente hablando de la antidiurética neurofisina 2. ¿Ok? Neurofisina tipo 2. ¿Ok? ¿Qué más tienes que saber sobre antidiurética? Que tiene dos receptores. Tiene el receptor V1 y el V2. El V1 trabaja con GQ, mientras que el V2 con GS. Tú sabrás que el GQ trabaja como segundo mensajero con el calcio y GS con el AMP cíclico.
Este AMP cíclico, ustedes saben que estimula la proteína quinasa A. En este caso, el V1 va a ser vasoconstricción, ¿ok? Porque su ubicación, ¿dónde es? En el endotelio, ¿ok? Y el V2, esta proteína quinasa va a estimular las apoporinas tipo 2, ¿ok? Y van a actuar a nivel de la nefrona. ¿Dónde en la nefrona, doctor? En el túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Ok? ¿Qué más tienes que recordar sobre antidiurética? Que existen dos enfermedades. Cuando hay mucha antidiurética, se llama CIJAT, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y cuando hay baja antidiurética, esto se llama diabetes insípida. ¿Ok? CIJAT y diabetes insípida. Mm, mm, mm. Bueno, y acá chiquito de amarillo, te voy a poner cuáles son las funciones de la antidiurética en la nefrona, perdón. Paso del agua de la orina hacia la sangre. ¿Ok? Y en el vaso sanguíneo, obviamente, generar vasoconstricción. Ok, ya hablamos de antidiurética, aldosterona. Faltaría hablar de los péptidos natriuréticos. ¿Ok? El péptido natriurético, si se llama auricular, obviamente se va a producir en la aurícula. ¿Ok? Derecha, izquierda, algunos libros dicen más en derecha, otros dicen más en izquierda. Con que sepas que se produce en la aurícula, para mí es suficiente. ¿Qué era lo que hacía el péptido natriurético? Disminuye los niveles de sodio en sangre. ¿Se acuerdan que les dije que es el único que que nos protege del sistema renina-angiotensina aldosterona? ¿Ok? Disminuye el sodio en sangre. Ojo, que también te puedo preguntar y te puedo decir, aumenta el sodio en orina, que es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? Ay, acuérdate que hay cosas que bajan el potasio y cosas que suben el potasio. ¿Ok? En el examen te puedo preguntar el mecanismo de acción de cada uno. Por ahora, te los voy a mencionar. ¿Ok? Cosas que suben el potasio. La lisis celular. Perdón, vamos a borrar que lo escribí más bonito. La lisis. Claro, pues si se rompe tu célula, se va a liberar su contenido. ¿Y qué tiene tu célula dentro de ella en gran cantidad? Potasio, pues. Por eso, si es que rompes la célula o haces lisis celular, aumentas los niveles de potasio. ¿Quién más? El ejercicio intenso. ¿Ok? ¿Qué más sube el potasio? La acidosis. ¿Ok? Y si la acidosis sube el potasio, la alcalosis, que es lo contrario, también va a bajar el potasio. ¿Ok? ¿Qué más baja el potasio? Tenemos a la insulina. ¿Qué más baja el potasio? El salbutamol. ¿Qué más baja el potasio? La furosemida. En el examen te voy a preguntar cada uno de estos mecanismos, ¿ok? Así que averígualos. Igual creo que a la mayoría de los alumnos les he hecho su resumen de eso, por no decir a todos. ¿Ok? Insulina, alcalosis, salbutamol, furosemida, ¿ok? Pero acuérdate, ¿ok? Que en ambos casos se usa una sustancia bastante importante, que se llama el gluconato de calcio. ¿Y qué hacía el gluconato de calcio? No sube ni baja el potasio. ¿Cuál es la función del gluconato de calcio? Estabilizar a la membrana. ¿Ok? ¿Qué más te puedo preguntar en el examen? Lean los casos clínicos, ¿ok? Lean todos los puntos que hemos desarrollado en cada uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, creo que con eso es suficiente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien quiere que hable de algún tema en específico? ¿Algo que no hayan entendido?
Profesor, disculpe, ¿cree que podría hablar acerca del tema de la semana pasada? El tema de la semana pasada era sodio y potasio, que está acá. Justo en este diapositivo estoy hablando de potasio, de cosas que suban y cosas que bajan el potasio. ¿O a qué te refieres en específico? Si quieres que hable de algo en específico, avísame. O sea, recuerdo que era como que despolarización, repolarización. Ah, sobre potencial de acción. Ok. Ujú. Gracias. ¿Tú te acuerdas que este es tu potencial de membrana en reposo, cierto? Perdón, se me salió una línea más. Este es tu potencial de membrana en reposo. Y por aquí está tu potencial el potencial umbral. ¿Sí? Este es el umbral y este es el potencial de membrana en reposo. ¿Ok? Tú sabes que tu célula siempre va a ser estimulada. Siempre va a haber estímulos por acá. Sin embargo, no va a pasar nada hasta que este estímulo supere el umbral. Porque si el estímulo supera el umbral, ¿qué va a pasar? Se va a generar un potencial de acción. De nuevo, ¿ok? ¿Qué pasa si un estímulo supera el umbral? Generas lo que se llama un potencial de acción. Ahora sí te lo voy a dibujar. Aquí tenemos el potencial de acción. ¿Ok? Aquí más limpio. El potencial de acción va a tener dos fases. La despolarización, en el cual la célula pasa de negativo a bastante positivo, y la repolarización, en la cual la célula pasa de positivo a muy negativo. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de cómo se llama esa fase. ¿Ok? La despolarización se caracteriza ¿por qué? Por ingreso de sodio. La repolarización por salida de potasio. Sin embargo, en esta área que estoy sombreando, ¿ok? Ustedes se darán cuenta que la célula se vuelve más negativa de lo que debería ser. ¿Cómo se llama esa zona? La zona de hiperpolarización. ¿Ok? ¿Qué es la hiperpolarización? Cuando la célula se vuelve más negativa de lo que debería ser. ¿Ok? Esta tiene dos periodos, que son el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto se caracteriza porque en ese periodo, que valga la redundancia, si estimulamos a la célula muy, muy, muy fuerte, no pasa nada. Mientras que en el periodo relativo, si es que estimulamos la célula muy, muy, muy fuerte, sí se puede generar otro potencial de acción. ¿Qué más tienes que recordar? Esta zona de hiperpolarización es importante, ¿por qué? Porque acá la célula descansa, ¿ok? Y se reorganiza. Adicionalmente a este potencial de acción, que es de un músculo esquelético y de una neurona, ustedes van a encontrar otro que es este que está acá, que es el potencial de acción del músculo cardíaco. ¿Ok? El potencial del músculo cardíaco, como ven, tienen esta joroba, que es la meseta, que se caracteriza por ingreso de calcio. Aquí tenemos una pequeña salida de potasio, acá tenemos una gran salida de potasio. ¿Ok? Y acá, como siempre, en la despolarización ingresa el sodio. ¿Ok? Esto, cada uno de estos eventos tiene número. Por ejemplo, acá está el 0, tenemos el 1, el 2, perdón, lo puse en temporal. Tenemos el 0, tenemos al 1, al 2, al 3 y al reposo, que es el 4. ¿Ok? Cada uno está asignado y ya sabes qué evento pasa en cada uno de ellos. Y en el potencial de acción normalito, solo tenemos 0, que es la despolarización, 3, que es la repolarización, y se acabó. Y tenemos, como siempre, el reposo, que es el 4. No tenemos más. La hiperpolarización no se considera como una fase más. Mena, ¿levantaste la mano?
disculpa, yo quería que explicara si pudiera de nuevo ¿se acuerda del caso 3 de esta semana? Eh, Hay un diagrama, de voltaje, específicamente de ese caso, si pudiera explicarlo. aclárame un poco mejor, por favor. El de Anderson-Tawil, Anderson Tawil, el que tiene mutación en el KIR, ¿cierto? ajá, Ok, el que tiene heterocigosis en el gen KCNJ2. ya, ok. Ahorita lo grafico. Gracias. Quedamos en que este es mi potencial de acción. Ahí se va a borrar, perdón. Quedamos en que este es mi potencial de acción normalito, ¿cierto? Este es el normal. Por aquí arriba tenemos el umbral, ¿ok? Y vamos a tener dos células acá. Perdón, dos potenciales de acción. Tenemos el potencial de acción de la célula A y tenemos el potencial de acción de la célula B. ¿Ok? Si ustedes ven estas dos curvas, saben que la A está más cerca al umbral, ¿cierto? Entonces la A va a ser más fácil de estimular. ¿Y quién te da este trastorno tipo la curva A? La hiperpolarización. ¿Y quién te daba la curva B? La hipopolarización. Perdón, la hipercalemia y la hipocalemia. De nuevo, ¿quién te da esta curva A? La hipercalemia. ¿Y quién te da la curva B? La hipocalemia. ¿Ok? ¿Y qué pasaba en este paciente? En este paciente, nosotros tenemos, para regular el potasio intra, ¿ok? El intra, tenemos al ROMCA, que ya les dije qué es lo que hace, ¿ok? Tenemos a los potasio voltaje dependientes, ¿ok? Y por último, tenemos a la bomba sodio-potasio TPase. De esta manera, es como tu célula se deshace o corrige el 90% del potasio que está dentro. ¿Y quién hace la otra chamba? Lo que queda, el 10%. Hay unos canales que se llaman los canales rectificadores, perdón, internos de potasio. ¿Ok? Que también se llaman KIR. Estos KIR son sintetizados por un gen que se llama el KCNJ2. ¿Ok? Estos canales rectificadores internos de potasio, ¿qué es lo que hacen? Botan el poquito potasio para corregir, por eso se llaman rectificadores. ¿Ok? Sin embargo, si tú tienes una mutación acá, vas a tener una mutación acá. Y este canal, que se debería abrir y cerrar, solo se queda abierto. Entonces el potasio sale en gran cantidad. Obviamente no en la misma que el ENA, perdón, que el RONCA, que los que los voltajes dependientes, ni que la bomba sobre potasio TPS, pero es constante. Entonces este paciente va a empezar a perder y perder potasio del intra. Entonces el extracelular, ¿cómo va a estar? Con aumento de potasio. Y si está aumentando tu potasio, ¿cómo se llama esto? Hipercalemia. Y si tienes una hipercalemia, ¿qué va a pasar? Tu célula iba a ser más fácil de estimular porque se iba a pegar más al umbral. ¿Ok? Como les dije, si piensan que estoy hablando muy rápido, ok, igual les voy a colgar el video. Ahí lo ponen en velocidad 0.5, 0.25. Recuerden que esto es un repaso. Estoy tocando los puntos más importantes. Igual, obviamente va a haber más cosas que tienen que leer ustedes. ¿Ok? Y Profesor, dime. una pregunta. En el mismo caso clínico decía que después de un tiempo volvió a hacer el examen, pero ya no aparecía con hipercalemia, sino con hipo o normal. Y no dijo que había comido antes del examen. Entonces, Lo que pasa es que si tú tomas el examen en diferentes momentos, va a haber mecanismos de compensación. Es decir, un paciente que tiene hipercalemia puede tener hipercalemia transitoria en medida de que los mecanismos compensadores puedan abarcar o no puedan abarcar el problema. Si los mecanismos compensadores, como su mismo nombre lo dice, compensan,
¿ok? No hay mayor problema. Por ejemplo, yo te enseñé hace un momento que la hipocalemia, ¿quién la generaba? La insulina y la alcalosis, ¿cierto? Tu cuerpo también puede liberar su propio bicarbonato y también puede controlar esta hipercalemia. Ok, Y profesor. tú le tomas el potasio al paciente y te va a salir todo normal. Pero ya si es que haces un estudio genético y tienes una modificación en el KIR, eso ya no es que desaparezca y aparezca por así de un momento a otro. Si ya tienes esa mutación es porque has nacido con ella. No hay más vuelta que darle. Ok. ¿Dudas, consultas, doctores? Yo creo que hemos tratado de abarcar todo lo que viene en el examen. Ok. Ese era lo importante de este repaso. A ver, primero, malpartida. Cuéntame. Ah, sí, profesor, buenas noches, disculpe. Y el caso de que su electrocardiograma no haya sido afectado, es como lo que le dije en clase por una modificación también aparte, ¿no es cierto, profesor? O también puede ser por otra cosa. Eh, Tu cuerpo le tiene tanto miedo al potasio que tiene varias formas de eliminarlo. Como te dije, haciendo alcalosis, ¿ok? En Morfo 3, cuando veas nefro, vas a ver que el potasio es uno de los iones mejor controlados, inclusive más que el sodio, ¿ok? Pero para ahora, por fines prácticos, solo te vas a enfocar en que si el paciente tiene los niveles por encima de 6.5 de potasio, va a haber cambios en el EKG, ¿ok? Perdón, por ¿Seis encima coma de 5. cuánto? Por De encima de 5. 5. Sí, Ya. o sea, cualquier hipercalemia, así sea de 5,1, te va a generar cambios en el EKG. Pero quien te va a producir las arritmias y todo eso es a partir de 6,5, ¿ok? Y donde ya el riesgo de paro cardíaco o de que el corazón se canse es bastante, bastante marcado, es por encima de 8. Ya. Gracias, profesor. ¿Alguien más levantó la mano? Aparte de mal partido. A ver, veo algo en el chat. ¿A qué hora podría subir el video? No sé, porque a veces Zoom se demora mucho en procesar su misma información. Puede ser que me llegue el correo que ya está subido el video hoy día mismo como mañana temprano. Ok. María Espinosa me pregunta, doctor, ¿por qué el caso con la ingesta de hidratos de carbono, alcohol y ejercicio empeoraban los síntomas? Porque los hidratos de carbono, ok, el alcohol y el ejercicio tienen un efecto contradictorio. ¿Por qué? Porque al principio hacen una elevación del potasio, sobre todo los hidratos de carbono, hasta que llega el tope de insulina y luego lo baja. El alcohol y el ejercicio obviamente destruyen las células y generan liberación de potasio, por eso empeoraban los síntomas. Y es por eso que se acuerdan que el paciente también mejoraba cuando comía plátanos y qué más te decía, papas, creo. Exacto, papás. Sí, papas y plátano, ¿ok? Porque ellos tienen una gran cantidad de potasio. Y cuando el potasio excede en gran cantidad, activas dos mecanismos. Activas la insulina y activas a las células tipo A, que les dije, perdón, a las células tipo B, que responden a la alcalosis. No se hagan muchas bolas con esto. Cuando veamos Morfo 3 y la parte renal, vamos a ver cómo es el metabolismo real del potasio. Por ahora estamos jugando a tratar de entender esto. ¿Ok? Solo para cerrar, ¿ok? Y para que todos los del video vean y todos tengan la misma información, en tu examen te voy a preguntar cómo funciona GS, GQ o GI, cualquiera de los tres. ¿Ok? Que hagas una representación gráfica, así que estudien eso. No lo voy a hacer ahorita porque ya lo he hecho varias veces en todos los salones, porque eso fue la primera clase. Así que ahí tienen la información, repásenlo. ¿Ok? En sus diapos también tienen algunas acotaciones sobre eso.
Ok, solo para cerrar el tema con la última pregunta de la doctora Trujillo. Dice, doctor, cuando habló de Myasthenia gravis, habló también de receptores nicotínicos, LRP4 y musca. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen acá. Ok. Tenemos aquí tus receptores nicotínicos, ok, que están ahí dispersos. Ok, y tenemos una sustancia. ¿A qué me refiero con representación gráfica? Que lo dibujes, que esquematices cómo funciona GQ, GS y GI. Ok, si tú quieres me haces un gráfico, si quieres me haces una tabla, si quieres solo haces flechas, si quieres pones la mnemotecnia, lo que tú quieras, pero de cualquiera de esos tres te voy a preguntar en tu examen. Ok, tenemos aquí, estos que atraviesan la membrana son el musca, y los que están colgando acá como cachitos son el LRP4. Ok, estos dos receptores, doctores, lo que tienen que recordar es que funcionan ¿con quién? Con la agrina. Se borró. Con la agrina. Agrina acá, agrina acá. Tienen que juntarse dos agrinas para que se active este receptor. ¿Y qué es lo que va a hacer el musca? El musca va a estimular a una sustancia que se llama el DOX7, y el DOX7 va a estimular a una molécula muy importante que es la rapsina. ¿Ok? Y la rapsina, ¿qué hacía? Simplemente jalaba a los receptores nicotínicos que acaban de nacer y a los receptores que estaban en vesículas y los juntaba. ¿Ok? ¿Y para qué los juntaba? Para poder hacer un ingreso mayor de sodio, por ende un potencial de acción más marcado, más útil y más funcional. Eso es lo único que hacían el RP4 y el musca. ¿Ok? Por ende, la miastenia gravis que afecta esta vaina que está acá, ¿ok? Es mucho peor, pues. ¿Sí? Porque esta se encarga de juntarlos. Estos simplemente están ahí dispersos. ¿Ok? Bueno, doctores, yo creo que hemos hablado bastante. Tienen bastante material para repasar. Conmigo ha sido todo. Nos vemos en sus exámenes. Suerte. Una última ¿Ok? pregunta. Dime. Ese tipo de enfermedad de miastenia gravis que afecta al RP4 y al musca se llama miastenia gravis seronegativa, ¿no? No es que se llame miastenia gravis seronegativa, sino que la presentación más común de esta miastenia gravis es seronegativa. ¿Eso qué quiere decir? Que tú buscas anticuerpos y no vas a encontrar nunca, Ah, ya. Ok, profesor. porque hay un montón de miastenias gravis que son seronegativas y no son LRP4 ni musca. ¿Ok? Solo quédate con la idea de que la miastenia gravis LRP4 y musca es seronegativa, pero no es que todas las seronegativas sean estas. ¿Ok? Son enfermedades complejas, son bastante raras, en verdad. O sea, con que recuerdes miastenia gravis y que sepas que hay una que ataca receptor nicotínico y otra que no ataca receptor nicotínico, suficiente. Obviamente, para fines del examen, tienes que saber que existe el RP4, el RP4, el RP4 y musco. ¿Ok? Pero las demás, no, o sea, no es el tema de Fisio 2 preguntarte cuál es la diferencia entre una seronegativa y una seropositiva y cuándo hacen seroconversión. ¿Sí? No te das bolas con eso. Ok, profesor, gracias. ¿Ok? ¿Listo, doctores? Ok, Rafael le dice lo queremos mucho. Ok. Si es que aprueban, los voy a querer a todos, si no, no. Ok. Nos vemos, doctores. Cuídense. Que tengan buena noche. Igualmente, profesor Lito. Muchas gracias. Gracias, Gracias. profesor. 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 Gracias, profesor.